Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diana Catalina Sepúlveda, estudiante del curso Procesos Cognitivos Superiores, grupo número 89. El día de hoy presentaré la tarea número 2, Bases Biológicas del Pensamiento y el Lenguaje. Empezaremos hablando del lenguaje. La lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Esto lo manifestó Miguel de Unamuno, y el lenguaje no es haya, sino madre del pensamiento. Esto fue expresado por el escritor Karl Kraus. Con esto se resume la relación que hay entre esos dos importantes procesos, el lenguaje y el pensamiento. El lenguaje es el resultado de una actividad nerviosa compleja que permite la comunicación interpersonal de estados psíquicos a través de la materialización de signos multimodales que simbolizan estos estados de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística. Biológicamente es el resultado de la interacción de complicados sistemas funcionales neurológicos y de un aparato delicado y preciso como es el órgano fonatorio. Para la emisión de un sonido inteligible no solamente es necesario un sinnúmero de músculos desde los que se controla la respiración pulmonar hasta los que gobiernan los movimientos de los labios, sino que además deben seguir una secuencia y un orden que lo haga realmente significativo dentro del contexto en que es producida esta voz. De acuerdo con el anatomista Corbinian Brodmann, hay varias áreas que están dentro del cerebro que están encargadas del lenguaje. Una son el área de Broca, que es la que se encarga de la formación de las palabras que están ubicadas en las áreas 45 y 44, y el área de Wernicke, que está en el área 21 y 22, quien se encarga de la comprensión del lenguaje. Aquí podemos ver dónde están ubicados en el cerebro y podemos ver las otras funciones que se realizan en el cerebro. Las alteraciones del lenguaje se originan principalmente por lesiones en los centros de control o de producción del lenguaje. Entre ellas se conocen la afasia, la disartria y la disprosodia. Una forma práctica de escribir las afasias es entendiendo la localización de la lesión. Entonces, en este mapita podemos observar diferentes sitios y diferentes tipos de afasias. La disartria, por su parte, son trastornos específicos de la articulación del lenguaje y la voz, pero no se alteran ni la gramática ni la comprensión. Por su parte, la disprosodia es una alteración en la modulación y ritmo del habla. Existen varias teorías sobre la adquisición del lenguaje, dentro de las que tenemos la teoría innatista de Chomsky, donde el lenguaje es una capacidad innata y el ambiente es el desencadenador; la teoría constructivista, que el principal representante es Piaget, donde el lenguaje es una acción constructivista del sujeto y es paralelo al desarrollo cognitivo del niño; y la tendencia que tienen en cuenta la comunicación y la acción del entorno sobre el desarrollo del lenguaje infantil, que su principal representante es Vygotsky, nos menciona que el pensamiento nace a través de la palabra y la acción del entorno explica los distintos niveles del lenguaje. No podemos pasar por alto a Eric Lenenberg con sus fundamentos biológicos del lenguaje, a Noam Chomsky con su teoría de la gramática generativa, a Jerome Bruner con su teoría interaccionista, y pues deberíamos irnos un poco más allá de la teoría de Vygotsky, según la cual el aprendizaje y la adquisición de conocimientos resulta en la interacción social, para mencionar que el lenguaje juega un papel central en el cerebro humano, desde cómo procesamos el color hasta cómo hacemos juicios morales. ¿A dónde vamos? Vamos a que la capacidad influye en multitud de tareas sin que nos demos cuenta, desde recuerdos, codificación de olores, notas musicales, orientación, razonamiento, tomas de decisiones. Pero hay un punto adicional. Hay diferentes investigaciones que han demostrado que las personas que no pudieron expresarse con ningún lenguaje presentan patrones de conexión neuronales muy diferentes, e igualmente los hablantes de diferentes idiomas desarrollan diferentes habilidades cognitivas según la estructura y patrones de sus lenguas, algo que también incluye a las lenguas de signos. Conclusión: el lenguaje es uno de los procesos más complejos que se llevan a cabo en la corteza cerebral. Estas áreas se conectan con otras zonas corticales y hacen posible la producción del lenguaje y la expresión del habla. Tiene dominancia en el hemisferio izquierdo y son pocas las personas que lo tienen en el hemisferio derecho.
Mediante terapias de rehabilitaciones físicas y psicológicas es posible ayudar al sujeto a revertir los trastornos que se puedan presentar y aunque en casos muy graves se puede perder tanto la capacidad de comprensión del lenguaje así como la expresión verbal. Ahora llegando al pensamiento, el concepto de pensamiento hace referencia a procesos mentales relativamente abstractos, voluntarios o involuntarios, mediante los cuales el individuo desarrolla sus ideas acerca del entorno, los demás y él mismo. Es decir, los pensamientos son ideas, recuerdos y creencias en movimiento relacionándose entre sí. Existen 9 tipos de pensamiento. Son el pensamiento deductivo, el pensamiento inductivo, el pensamiento analítico, el pensamiento lateral o creativo, el pensamiento suave, el pensamiento duro, el pensamiento divergente, el pensamiento convergente y el pensamiento mágico. La elaboración del pensamiento se lleva a cabo en el área prefrontal. Esta capacidad en las áreas prefrontales para seguir el hilo de muchos fragmentos de información se denomina memoria operativa. Y esta propiedad podría explicar adecuadamente las numerosas funciones cerebrales que asociamos a la inteligencia superior. Las investigaciones han demostrado que las áreas prefrontales están divididas en segmentos independientes destinados a almacenar diferentes tipos de memoria temporal y que al combinarse todos estos tipos transitorios que integran la memoria operativa, surgen las capacidades de pronosticar, de planificar el futuro, de retrasar la acción sucesiva de las señales sensitivas recibidas, de modo que sea posible sopesar la información hasta decidir la respuesta mejor elaborada, plantearse las consecuencias de las acciones motoras antes de llevarlas a cabo, resolver problemas matemáticos, legales o filosóficos complejos, correlacionar todas las vías de información para diagnosticar enfermedades raras y controlar nuestras actividades en consonancia con leyes morales. Se sabe que la destrucción de grandes porciones de la corteza cerebral no existe que una persona tenga pensamientos, pero sí reduce su profundidad y también el grado de conciencia que ejerce sobre su medio. Conclusión, el pensamiento es un patrón global que transmite señales por todo el cerebro, en las cuales interviene la estimulación del sistema límbico, el tálamo y la formación reticular. El área de asociación prefrontal se considera un área de asociación importante para la elaboración de pensamientos. Algunos trastornos del pensamiento se asocian típicamente con algunos trastornos psiquiátricos del pensamiento, los cuales se dividen en trastornos de curso y trastornos de contenido de pensamiento. Muchísimas gracias por su atención y cualquier información adicional pueden comunicarse conmigo.